Yo soy María Fernanda de Sototomé y voy a presentar y moderar un poquito, solamente presentar y al final el encuentro. Soy parte de la subcomisión de cultura. También les contamos que este encuentro está grabado y si sienten alguna incomodidad con el registro, pueden mantener sus cámaras apagadas y utilizar el chat para enviar sus comentarios o sus preguntas. Las grabaciones van a estar en el canal de YouTube del Club Portugués. Después, si quieren verlo nuevamente o quieren contarles a otras personas sobre la charla. Bueno, y en nombre del Club Portugués de la Ciudad de Buenos Aires, le agradecemos a todos su participación, que es un ciclo de charlas organizado por la Subcomisión de Cultura, que desde el año pasado está ofreciendo charlas sobre literatura, historia, cultura portuguesa, y tuvimos el aporte de especialistas y estudiosos sobre diversos temas. Agradecemos la presencia de la presidenta de la subcomisión, Celia Pereira, que vi que está por ahí, y Aurea, que es la vicepresidenta. No sé si está el presidente del club portugués y Alejandro Viegas y la secretaria que estaban viajando y iban a intentar conectarse. Y después ya no puedo ver más si hay alguien a quien tengo que mencionar. Bueno, en este encuentro la temática es una temática que confluye en varias cuestiones sociales y políticas a partir de acontecimientos históricos que se suceden después de la Revolución de los Claveles, ¿no? Y todos los procesos independentistas de los países que habían sido ocupados por Portugal. Tenemos el honor de tener como expositora a la profesora y licenciada María Ángeles Viqueira, que nos presentará Identidades migrantes, los retornados portugueses. Al finalizar la presentación de la profesora María Ángeles, va a haber un espacio para comentarios y preguntas, y si quieren o hacerlo directamente o hacer las preguntas o los comentarios en el chat. Bueno, y ahora voy a presentar a María Ángeles, así ella ya empieza. Les cuento, voy a leer. María Ángeles Viqueira Gavarain es profesora de portugués del Instituto Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, licenciada en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, diplomada superior en Ciencias Sociales, con mención en Educación y Nuevas Tecnologías, por Flaxo, y maestranda en Administración Pública de la UBA. Actualmente es directora de la carrera del traductorado de portugués y profesora en el traductorado y en el profesorado de portugués de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. También se desempeña como docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la carrera de Gestión Educativa del SAD. Posee amplia experiencia como investigadora en proyectos nacionales e internacionales. Ha sido beneficiaria de la beca Fernão Mendes Pinto del Instituto Camões para la realización del proyecto Imaginário Coletivo acerca de Portugal nos países lusófonos, o caso dos luso-falantes moradores de Lisboa, en 2006. Fue mi compañera en el profesorado, la quiero mucho, así que muy bienvenida, María. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, primero voy a compartir un PowerPoint para que me ayude a ir guiando la conversación con ustedes, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, en primer lugar agradecerles, ¿no? por la invitación y, perdón, se ve bien, ¿no? Antes de seguir, así me quedo tranquila con la imagen. Listo, perfecto. Sí. Y bueno, cuando les quería contar algo, ¿no? Porque cuando me invitaron, ¿no? Y estaba pensando y ideando cómo hacer esta charla, pues son temas que yo trabajo en las clases, digamos, pero yo, bueno, vamos a darle una vuelta, ¿no? Algo diferente. Y me emocioné un poco, decir, más allá de lo académico y de la temática, ¿no? Porque en el fondo es como que digo, bueno,
voy a dar una charla para el Club Portugués y sentía como que estaba retornando, parafraseando el tema de hoy, a mis orígenes en el portugués. Porque, bueno, más allá que esta charla sea en español, si algunos me conocen hablando portugués y, bueno, si me escuchan al resto hablando portugués, se darían cuenta que yo tengo una pronunciación que se acerca, se asemeja bastante a la variedad urbana estándar de Río de Janeiro, ¿no? Brasileña. Es decir, hablo carioquês, como quien diría, ¿no? Y muchas veces a lo largo de mi vida en portugués, me pregunté por qué había elegido esa variedad, ¿no? Porque realmente, tanto en lenguas como, bueno, ahí Fernanda lo puede corroborar, la gran mayoría utiliza más la variedad urbana paulista, ¿no? Es lo que más circula, ¿no? Es lo más común. Y yo digo, bueno, ¿por qué será que elegí esta variedad, también brasileña, ¿no? Pero con ese chiado, ¿no? Que es lo que a mí siempre me gusta, ese sonido. Y yo, porque lo que me identifica es ese chiado, ¿no? Y a veces pienso, parece algo autorreferencial lo que voy a decir, pero va a tener sentido con la charla. Digo, bueno, mi papá, para que sepan, era español, por eso Viqueira, ¿no? Que es gallego, de Noia, de La Coruña, Galicia, pero hablaba porteño mucho mejor de lo que estoy hablando yo en este momento, pero mis abuelos paternos, bueno, gallegos, vivían acá y mi papá acá en Buenos Aires, ¿no? Y mi papá cuando los imitaba o intentaba decir algunas cosas en gallego utilizaban un sonido chiado, ¿no? Ese shh. Y mi papá siempre me contaba que cuando había viajado, ¿no? En barco de España para aquí, cuando paró en Río de Janeiro, él pensaba que había llegado, que era el lugar de destino. Y era una escala nada más, ¿no? Obviamente. Y pensaba que se quería quedar ahí, no por la belleza del lugar, que es innegable, ¿no? Es muy linda ciudad, pero porque tenía ese sonido familiar, ¿no? Entonces, yo creo que ese sonido, ese chiado, más allá de brasileño, portugués, gallego, lo que fuera, es como que fue quedando en mí, ¿no? Entonces, mi acercamiento al portugués también fue a través del portugués. Yo aprendí siempre portugués variedad brasileña, ¿no? Pero a través del Centro Patria, yo estudié en el Centro Patria Portuguesa de Urquiza, ¿no? Fue el primer lugar en donde yo estudié portugués y me enganché porque también estaba ese sonido, ¿no? Entonces, en fin, no quiero hablar de mi historia con las lenguas, pero sí creo que hay alguna cuestión de las marcas que se van transmitiendo, ¿no? Especialmente como que van construyendo esas identidades en los migrantes. Estoy contando un caso de un español, gallego, lo que sea, ¿no? Pero ese sonido, esa migración, aunque yo no sea migrante, ¿no? Pero también me constituye, también forma parte de mi identidad. Entonces, me imagino que es probable que varios de ustedes tengan experiencias parecidas, ya sea familiares, personales, ¿no? Entonces, bueno, eso les quería comentar porque me agarró así como una cierta emoción por por el espacio que estoy compartiendo ahora con ustedes. Para ya ir al tema, digamos, en cuestión, esta foto que elegí para el inicio, digamos, para el primer slide, no es casualidad, ¿no? Es una imagen muy conocida, una foto muy conocida y muy difundida, digamos, que tiene, bueno, que me parece interesante, que tiene como es dos lados, ¿no? Que dos lados que muestran el inicio y el fin del imperio portugués, digamos. Por un lado, las cajas de madera, con las cajas o caixotes en portugués, de madera con las pertenencias de los retornados, y del otro lado el padrón de los descubrimientos, eso es Belém, Lisboa, ¿no? Que, como les digo, tienen el monumento que representa el descubrimiento en términos europeos, ¿no? Y del otro lado, el fin de un imperio que se ve vencido también, ¿no? Con una imagen como un fin no tan deseado, ¿no? O por lo menos ese tipo de imagen es la que se puede ver aquí. Quería hacer un prometo breve contexto histórico para que recordemos, ¿no? Para que recordemos algunas cuestiones que seguramente las conocen, pero para tenerlas más frescas en este momento.
voy a decir solo algunos hitos o datos bien puntuales, ¿no? de ese recorrido. En el siglo XV aproximadamente, ¿no? se inicia la llamada expansión marítima de Portugal, también España, ¿no? En el caso de África, que es lo que me interesa para esto, Portugal recorre, explora, explota la costa africana y establece factorías que claramente se dedicaban al comercio y también al control de las rutas marítimas, de los monopolios que habían establecido en ese periodo, ¿no? Luego ya podemos ver otro periodo del siglo XVI al XVIII, redondeando, ¿no? Porque, bueno, que sería, y también hasta lo podríamos extender aparte del siglo XIX también, ¿no? Si uno empieza a hilar más fino, que se destaca más que nada por la intensificación del comercio, con base, por ejemplo, en el llamado comercio triangular, que seguramente recordamos, América, África, Europa, etcétera. En ese caso, las posesiones, en ese periodo, las posesiones portuguesas, tanto en Angola y Mozambique, que es de lo que más vamos a hablar, fueron realmente importantes centros de comercio. También se fortaleció el control de las rutas, ya que había nuevos actores, ¿no? en el proceso expansionista, como Inglaterra, Francia, Holanda. Entonces, bueno, los puertos y esas factorías que tenía Portugal se transformaron en unos puntos estratégicos para el desarrollo del comercio. Y en este periodo también tenemos que destacar el tráfico de esclavos, ¿no? El aumento del incremento de la esclavitud y el tráfico de esclavos. Gran parte de los esclavos, como sabemos, eran forzados a trabajar en las colonias, principalmente Brasil, o eran vendidos a otras colonias, etc. La esclavitud realmente merecería otra charla, ¿no? Entonces no voy a ahondar, es simplemente recordar un poquito cómo era, como los puntos claves de cada periodo, ¿no? Por ejemplo, que vamos a hablar más de Angola y Mozambique hoy, Luanda, por ejemplo, fue un centro de compra y venta de esclavos y de embarque, ¿no? Importante. De hecho, el tráfico de esclavos fue extremadamente lucrativo, ¿no? para los comerciantes portugueses y para la propia corona portuguesa. De hecho, fue uno de los grandes impulsores de la economía colonial, y hasta en estadísticas y algunos libros de historia que muestran datos específicos, muestran como que fue el principal producto, entre comillas, de exportación, ¿no? Ya desde el punto de vista de África, algo que me interesa resaltar es que el tráfico de esclavos tuvo un gran impacto en sus sociedades, porque hubo un cambio demográfico, pérdida demográfica, reorganización social, desestructuración social, porque, bueno, como les dije, la esclavitud es un tema que uno debería dedicarle más tiempo para explicarlo, pero, bueno, muchas tensiones, digamos, entre diferentes grupos, diferentes tribus y diferentes grupos sociales dentro de África, ¿no? Ya en el siglo XIX, puse aquí, continúa el comercio, ¿no? Todo eso lo sabemos, pero recordemos que Brasil se independiza en 1822, ¿no? Por lo que Portugal pierde su principal fuente de ingresos, ¿no? Entonces, eso ya marca una diferencia en el imperio que había construido. Como dato importante para mí, para relacionar con lo que vamos a hablar, con lo que estamos hablando, es la Conferencia de Berlín, ¿no? Que tiene lugar entre 1884 y 1885, y en esa conferencia lo que se reúnen las principales potencias europeas y definen las reglas, digamos, para la división de África, ¿no? Y se determina como criterio para determinar la soberanía, digamos, sobre los territorios africanos, lo que se llama de ocupación efectiva. Es en ese marco que Portugal pretende garantizar, digamos, sus áreas de influencia, y, por ejemplo, ahí surge algo que se llama mapa cor-de-rosa, ¿no? Que es muy conocido en la historiografía, que, bueno, es el intento de unificar todo el territorio de Mozambique y Angola, ¿no?
Y durante todo ese proceso hubo campañas militares, en algunos casos con resistencia de la población del lugar, también aumentó la explotación regional, de los recursos regionales, etc. Bueno, cabe destacar también ahí que en ese periodo ya hubo participación también de compañías privadas, ¿no? Ya no es exclusivamente una cuestión del gobierno portugués, de la corona portuguesa, digamos, sino también de privados que participan en el proceso de ocupación, explotación económica, ¿no? Del territorio. La población africana cada vez está más marginalizada de todo ese proceso, va quedando cada vez socioeconómicamente más afuera de esos desarrollos comerciales y hasta industriales también. Ya a mediados del siglo XX, el nacionalismo africano o los movimientos de liberación comienzan a ganar fuerza, ¿no? En gran medida están inspirados o hay como una situación como de contagio, digamos, por otros movimientos independentistas que habían tenido éxito en otras partes del mundo y también por algunos cambios ideológicos, digamos. La lucha contra el colonialismo ya no se restringía a movimientos sociales o políticos, sino que también se había empezado a institucionalizar. Un caso de eso es, bueno, que después les voy a mostrar algo, es las políticas de las Naciones Unidas, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial. En el caso de África, como ejemplos, digamos, van surgiendo algunos movimientos como el MPLA, el Movimiento Popular de Libertación de Angola, el Frelimo, en el caso de Mozambique, entre otros, ¿no? Hay varios que van surgiendo durante ese periodo. Avanzando un poco más a la segunda mitad del siglo XX, entre 1961 y 74, para dar las fechas un poco más precisas, los conflictos se intensifican aún más y es el periodo que se conoce como de guerras coloniales, digamos, que son las guerras entre fuerzas portuguesas y movimientos de liberación, en líneas generales. Que en algunos países esos movimientos son más unificados o también muestran diferencias internas, ¿no? Llegamos al 25 de abril famoso, que es la Revolución dos Cravos, que a partir de ese movimiento se derroca la dictadura iniciada por Antonio de Oliveira Salazar, que es continuada en ese momento por Marcelo Caetano, ¿no? Y se inicia la transición hacia la democracia. Va a haber un año y medio más o menos de transición hasta tener el primer gobierno democrático. En cuanto a la cuestión africana, ese cambio, la caída, digamos, de la dictadura y el inicio del proceso de democratización en Portugal, crea el contexto ideal, digamos, para abrir el camino, digamos, ya sea por negociación o por imposición de las independencias o descolonización de los territorios ocupados por Portugal en África, Asia, en otros, ¿no? Yo me centro en África en este caso, pero bueno, también puede verse así. Y justamente ahí es donde vamos a enfocarnos hoy porque se produce el retorno de portugueses, lusodescendientes, entre otros, a Portugal. Van a ver que a lo largo de todo el PowerPoint, siempre o casi siempre, si no me olvidé alguna vez, puse retorno, retornado, todo eso entre comillas, ¿no? Porque es no quiero categorizarlo ni dar no cerrar una definición, sino que justamente es lo que quiero conversar. Creo que ahora les voy a explicar mejor los motivos para que entiendan por qué tomé esa decisión, ¿no? Solo para ahondar un poquito en este tema, como les decía antes, en el proceso de descolonización o independencias, de acuerdo al punto de vista, ¿no?, de cada uno, acá les puse lo que yo les decía de las Naciones Unidas, ¿no?
que es la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que es de 1960. Puse solo los 2 primeros artículos, pero me parecen clave para poder entender el contexto internacional y por qué también hubo muchas presiones internacionales para favorecer, digamos, o fomentar los procesos de descolonización, ¿no? Aquí claramente se establece algo muy conocido por todos, que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, ¿no? Que es lo que se indica en el segundo artículo, y se espera que los pueblos no sean dominados ni explotados por extranjeros. Ahí una palabra clave va a ser el extranjero, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial, más o menos, es decir, los datos nunca son, las fechas nunca son exactas, ¿no? Cuando uno habla de procesos, ¿no? Pero más o menos para tener una idea temporal. Más o menos hasta la Primera Guerra Mundial, el colonialismo, los procesos coloniales del siglo XIX eran vistos como una virtud, digamos, como que se había llevado, es muy común que hayan leído, supongo, o que encuentren también en la historiografía, ¿no? Que los países europeos llevaron la civilización, el avance, la modernidad, bueno, términos de ese tipo, hacia África, etcétera. Pero esto cambia radicalmente en la segunda posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y se genera esa presión que yo les comentaba antes, esa presión internacional sobre los países europeos para que poseían colonias, ¿no? Como es el caso de Portugal. La Segunda Guerra Mundial no es solo por una cuestión de cambio de ideología, sino que la Segunda Guerra Mundial dejó a esos imperios bastante desgastados, ¿no? Y Europa estaba en una situación crítica, socioeconómica, por lo tanto, como es el caso de Portugal también, era hasta muy difícil en términos económicos mantener los imperios, ¿no? Era difícil. ¿Qué sucede después, no? Después de la Segunda Guerra Mundial, empieza lo que se conoce como Guerra Fría, ¿no? Entre los 2 bloques internacionales, el mundo dividido en 2 grandes liderazgos internacionales, 2 actores, como los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? El bloque capitalista, bloque comunista, como lo quieran caracterizar en términos más económicos, políticos, sociales, lo que sea, ¿no? Y realmente estos conflictos, digamos, o estos procesos de descolonización en África y Asia son de interés de estas 2 potencias, porque eran una posibilidad que tenían de ampliar sus áreas de influencia, ¿no? Pero para eso necesitaban que esos países fueran independientes de las colonias, que no fueran parte, digamos, de Europa, ¿no? Entonces, eso también entra en juego como factor de presión. También, nuevamente, como les dije antes, se fortalecen los movimientos, es decir, independentistas o internos, digamos, dentro de África, y entre ellos hay también otro hito, digamos, que podríamos nombrar, que es la conferencia de Bandung en Indonesia en 1955, que reúne a diferentes líderes o representantes de países africanos y asiáticos, ¿no? En el que definen, se ponen de acuerdo en algunas cosas, como es luchar contra el colonialismo, también digamos, apoyan la idea del derecho a la libre determinación de los pueblos, etc. Acá, bueno, tienen las fechas de las independencias, como para que vean simplemente que casi todo sucede en 1975, salvo Guinea-Bissau, que es anterior. Entonces, en todo ese contexto que brevemente traté de contar, es en el que se dan las descolonizaciones, ¿no? Y se produce uno de los mayores éxodos, voy a utilizar esa palabra para evitar el retorno, etcétera, en carácter de retornados, o luego llamados retornados. Bueno, la historia portuguesa es el mayor, y dentro de la historia de Europa es el segundo, ¿no? Porque el primero fue Francia, el caso de la salida de más o menos 1 millón de personas de Argelia, en un contexto
similar, digamos, ¿no? Pero bueno, después sigue Portugal con aproximadamente 500.000 de personas. El dato preciso es casi, es decir, no está, porque se tienen registros de quienes, de los llamados retornados, digamos, hacia Portugal, pero no todos fueron a Portugal. Algunos se dirigieron a otros países de África. Sudáfrica fue un lugar de bastante recepción de portugueses o luso-descendientes, y también a Brasil, ¿no? Y no hay datos muy precisos sobre quiénes fueron a esos lugares, por eso digo aproximadamente 1.000.000, ¿no? Quería ver un poquito cómo comprender el concepto de retornados dentro, es decir, les voy a dar una visión más académica del tema, ¿no? Y el millón es como mucho, ¿no? Pero bueno, los datos, lo máximo que se encuentra, acá respondiendo a Carlos, en los estudios académicos, digamos, y estadísticas, investigaciones de sociólogos y antropólogos, que son los que más estudiaron el tema, el número mayor que yo encontré fueron 650.000. Es el máximo. Pero vuelvo a decir, al no tener, si fueron 500.000 a Portugal, sería lógico un número tipo 650, digamos, pensando los que fueron, es lógico estadísticamente, pero la lógica estadística no siempre representa la realidad, ¿no? Por eso digo aproximadamente. Hay quienes dan también un dato menor, 400.000 es el mínimo que se encuentra en las investigaciones y 650 el máximo, ¿no? Pero bueno, es mucho igual, independientemente del número. Volviendo al tema, quería simplemente también hacer como un recorrido sobre diferentes, digamos, sobre qué es una migración y ver dónde podemos encajar a los retornados, ¿no? Y vamos a ver justamente que ahí tenemos ya un primer problema hasta de clasificación técnica del tema, ¿no? Las migraciones en general, así cuando uno define simplemente qué es una migración, es un desplazamiento, ¿no? Es un desplazamiento de personas de un lugar a otro, no tiene ningún secreto, ninguna connotación extraña la idea de migración. Y los motivos pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser motivos económicos, familiares, pueden ser motivos de estudio, hay gente que migra para estudiar, no sé, diferentes cuestiones, no necesariamente o no exclusivamente por alguna situación de violencia o de tener que escaparse de algún lugar, etcétera, ¿no? Las clasificación de migraciones, yo estoy utilizando acá la clasificación más común de Naciones Unidas, ¿no? De ACNUR en particular y del BID, que son las que más se utilizan internacionalmente, es lo que les estoy trayendo aquí. Claro que, como siempre, toda clasificación puede variar de acuerdo a diferentes autores, ideologías, puntos de vista, pero esta es la clásica, la más utilizada. Y podemos diferenciar o clasificar de acuerdo a diferentes variables, ¿no? Por un lado tenemos el ámbito geográfico, en ese sentido es simple, pero no tan simple en el caso portugués. Pueden ser migraciones internas o externas. Las internas clásicas son las que más hubo a lo largo de la historia, son del campo a la ciudad, de zonas rurales a zonas urbanas, digamos, eso es algo muy común. Y también las migraciones internacionales, básicamente de un país a otro, de un continente a otro, etc. Según el tiempo, la variable tiempo, pueden ser temporales, que acá lo que interesa es la intención, ¿no? A la hora de clasificar. Es decir, temporal es cuando yo tengo la intención de volver a mi lugar de origen. Es decir, voy, no sé, a trabajar o a estudiar a algún lugar por 2 años, pero tengo la intención de volver. Las circulares son aquellas que son temporales también, pero que se repiten periódicamente. Es muy común, por ejemplo, en trabajadores agrícolas que van, por ejemplo, que van a periodos de cosecha de X cosa a diferentes lugares. Entonces van 2 meses a un lugar, después vuelven a su lugar de origen, van 2 meses y vuelven. Entonces son temporales, pero que se van repitiendo a lo largo de varios años, ¿no? Eso es lo que se llaman circulares. Y las permanentes son aquellas que la intención es no volver al origen, es decir, es quedarse en el destino. Pero siempre la intencionalidad es lo que marca
la diferencia a la hora de clasificar. Después hay otras migraciones que yo ni las puse, exactamente, los trabajadores golondrinas, como dice Federico. Otras, por ejemplo, la migración de tránsito, ¿no? Que eso es común en el caso de México y Estados Unidos, que son personas que van a un país, por ejemplo, y se quedan 3, 4 días hasta llegar a otro, ¿no? Pero bueno, no lo puse porque no es lo que nos sirve ahora. Con respecto a las causas, también tenemos, que pueden ser voluntarias, digamos, los motivos voluntarios, que es cuando hay una libre elección de las personas. Dentro de los voluntarios encontramos algo que se clasifica como retorno voluntario, que son personas que emigraron a un lugar y que deciden voluntariamente volver. Y después el otro caso también muy conocido es el llamado reunificación familiar, ¿no? Pero eso depende también de las leyes de migración de cada país, es decir, no se aplica a todo el mundo, digamos. Que se refiere, bueno, lo deben conocer, pero solo para recordar un poquito, cuando una persona de una familia, por ejemplo, migra a un lugar y después quiere llevar al resto de su familia o a parte de su familia, entonces de acuerdo a las políticas migratorias del país, eso es permitido con determinados requisitos, etc. Por otro lado, tenemos las migraciones forzadas, por causas forzadas, que es cuando por factores externos a la decisión de la persona tienen que dejar el país. Hay muchos motivos, ¿no? Pueden ser amenazas personales, también puede ser un desastre natural, digamos, hay muchos motivos diferentes. Dentro de esos, en las Naciones Unidas, en 1951, define a los refugiados, que es otro término utilizado ahora lo van a ver, para definir a este grupo de portugueses y los descendientes migrantes, ¿no? Pero los define como aquellas personas, ¿no?, que emigran, que tengan un motivo fundado de persecución por raza, utiliza la palabra raza, religión, nacionalidad, cuestiones políticas, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser de un país a otro, digamos, o estando en el país de origen, pedir refugio a otro país porque no confían en el país en el que están viviendo, ¿no?, por las políticas de ese lugar. Entonces, luego de este breve recorrido clasificatorio, ¿qué podemos decir del caso portugués, ¿no? Se trata de una migración interna, externa, temporal, voluntaria, son retornados, refugiados. Bueno, nosotros podemos ver que hay como dos momentos, ¿no? La ida y la vuelta de Portugal a África o al revés. La ida tal vez es más fácil de clasificar porque hay motivos más claros, ¿no?, etcétera. Pero si nos centramos en el regreso, que es lo que más nos interesa, tal vez diríamos que es una migración externa, pero depende del punto de vista, porque si nos basamos en la postura del salazarismo o del marcelismo, ¿no?, de Marcelo Caetano, las provincias de ultramar eran territorio integrante de Portugal, ¿no? Entonces sería una migración interna. Ahí es cuando empezamos a tener diferentes puntos de vista, ¿no? Y es tan difícil clasificar. El punto clave, digamos, está en la permanencia, la intención y en la construcción del concepto de retorno. Yo creo que ahí, ¿no?, en la construcción del concepto es donde tenemos que centrar el análisis o la discusión, ¿no? En el caso de la ida de Portugal hacia África, digamos, estoy diciendo eso, ¿no? Hay estudios hay dos investigadoras que estudiaron mucho esto de la Universidad de Coimbra, que clasifican como 3 grandes grupos, ¿no? La población colonial que se estableció en el siglo XX hasta la década de 1960, ¿no?, hasta cuando empiezan las guerras coloniales, más o menos ese periodo, que eran mayoritariamente comerciantes, técnicos, agricultores, etcétera, que el objetivo que tenían al ir hacia África era quedarse, instalarse de forma permanente, ¿no? La mayoría, es decir, siempre hay excepciones y deseos individuales, estamos hablando como la mayoría del movimiento, del flujo migratorio. Buscaban mejores condiciones de vida, oportunidades de trabajo, desarrollo de sus negocios, etcétera, ¿no?
Fue esto apoyado bastante por Portugal porque era una manera de encontrar un espacio a la mano de obra excedente, ¿no?, que no tenía lugar en la economía portuguesa en distintos territorios de África. En la época colonial, en la época colonial, perdón, de las guerras coloniales, es decir, 60-74, ¿no?, como dijimos antes, hay una gran migración o gran de personal militar y de seguridad, pero también de sus familias, ¿sí? Que eso también marca otra diferencia, porque el objetivo era luchar y mitigar, digamos, los intentos de liberación, pero al mismo tiempo instalar esas familias sin tener tan claro la intención de permanencia o retorno. Ahí ya empezamos a tener algunas dudas sobre eso. Y el tercer, es decir, como están muy divididos los datos, ¿no? Y el tercer grupo son los migrantes de la década del 70, que cuando las guerras son más intensas, hay algunas personas que ya estaban instaladas de antes, ¿no? O algunos que también hay algún movimiento, que son colonos de larga data, empresarios, exmilitares especialmente, que tenían como objetivo principal y mayoritariamente mantener el poder blanco, sus negocios económicos, es decir, continuar con la explotación, y en algunos casos hasta estaban abiertos, digamos, a algún proceso de independencia, pero liderado por los grupos blancos. Y utilizo la cuestión étnica aquí porque realmente se presenta así en los documentos, ¿no? Ellos mismos definen blancos-negros, no es algo que esté agregando yo terminológicamente, digamos. En fin, eso sería más o menos como fue los grandes grupos de ida hacia África. Ahora bien, como yo les decía, vamos a intentar construir el retorno, ¿no? Yo les hago una propuesta de reconstrucción, pero bueno, después cada uno puede dar su opinión o ir agregando otros datos, ¿no?, que podríamos considerar. Lo que vamos a ver de ahora en más es o lo que yo voy a tratar de mostrarles son las tensiones sociales que ocasiona ese retorno, y voy a utilizar como tres fuentes de información, digamos. Por un lado, la literatura, escritoras, 3 mujeres escritoras que cómo presentan en libros, ¿no?, que ellos escribieron esta situación. También vamos a ver los medios de comunicación, tanto de ese momento, algunos, ¿no?, porque tampoco no es tan fácil conseguir esa información, como medios más actuales, y también redes sociales, ¿no? La elección de las redes sociales, más que nada, es porque los comentarios en las redes suelen ser, ustedes los deben haber, son las cosas así que tienen el pro y contra de las redes sociales, ¿no?, que son muy espontáneos, esa cosa del pseudo-anonimato que generan las redes, ¿no? Entonces es interesante ver qué es lo que las personas dicen de una manera más, sin tanto filtro, digamos, ¿no? Entonces por eso la idea de incluir las redes. Separo así como en algunos momentos, ¿no? Por un lado el traslado, acá hay miles de imágenes de esto que pueden encontrar en todos lados, es lo que más fácil de ver gráficamente tenemos, el mayor acceso es ese momento. Que es interesante saber por qué, ¿no? Entonces, debido a la situación, ¿no?, que nosotros empezamos a contar, el gobierno portugués decide tomar algunas medidas, entre ellas el famoso puente aéreo entre Luanda, Angola, ¿no?, y Lisboa. Aquí, bueno, algunas imágenes representativas, hay una frase que yo creo que fueron 84 días en una historia de 70 años, ¿no?, que eso lo dice en un artículo de la RTP, la Radio y Televisión Portuguesa, ¿no?, en 2015. Hay muchas cosas por los 40 años, digamos, del momento, entonces hay como muchos propuestas educativas también que hace la STP hablando sobre ese tema, ¿no? Durante 84 días fueron los que duraron ese puente aéreo, ¿no?, que fueron más o menos un poquito más de 900 vuelos y transportaron, ahí sí hay un dato más certero, 300.000 personas aproximadamente. No fueron solo de TAP, como acá se ve un pasaje, ¿no?, de TAP
también hubo apoyo de otras líneas aéreas, de Mozambique, de Francia, de la Unión Soviética, de Alemania, Estados Unidos, hubo de varios. Y también hubo otros puentes, otras maneras de llegar, también hubo puentes marítimos, y también personas que se movieron por sus propios medios, ¿no? También existió eso, que ahí ya las personas se movieron por sus propios medios, muchos fueron a países donde aún las minorías blancas gobernaban, por ejemplo, Rhodesia, Namibia, y de ahí se iban a Sudáfrica, o utilizaban otro lugar, otro puerto, y de ahí se fueron a Brasil, ¿no? Que es lo que comentaba antes, que ahí es donde se pierden un poco los datos certeros, ¿no? Aquí la imagen de la derecha, que no se ve muy bien, pero yo tengo esos documentos, si alguien quiere, después se los puedo compartir, ¿no? Si alguien quiere algo de acá que yo puse a modo de ejemplo, ¿no? Pero si alguien está interesado, se los puedo facilitar sin ningún problema, hasta los estudios, investigaciones para quien quiera leer un poco más. Gran parte los pasé a PDF, así que si alguien quiere me los piden y se los paso a través del club. La imagen de la derecha es un documento desclasificado del Archivo de Defensa Nacional Portuguesa, ¿no? Y que se da datos precisos, es súper interesante ese documento, sí, les recomiendo que para quien tenga interés en estos temas lo vea, pues muy interesante, que se refiere a la operación de evacuación de la población portuguesa en Angola. Entonces dice cuáles son las hipótesis, cómo serían los, da algunos datos también de cuánta población es, en dónde están ubicados, también cómo sería el plan de evacuación, también qué hacer si algo no funciona, digamos, las estrategias, etc. Es realmente interesante de mi punto de vista, ¿no? Bueno, además de haber hecho, ¿no? esa medida, digamos, del traslado, de cómo hacer para sacar a la población, otras medidas del gobierno portugués del periodo fue crear algunas medidas o sistemas de apoyo a esta población, ¿no? Ya en 1974, es decir, antes, los desplazados básicamente son, digamos, este movimiento básicamente fue en el 75 post Revolución dos Cravos, ¿no? Pero ya en 1974 existían algunos organismos de apoyo para desplazados, para trabajadores ultramarinos, existían algunas cuestiones, pero luego se crea, ya en 75, ¿no? Se crea que me acuerdo la sigla, el Grupo de Apoyo a los Desalojados de Ultramar, GATU, Grupo de Apoyo a los Desalojados de Ultramar, está bien, que como la verdad, realmente estaban preparados para un desplazamiento menor, es decir, para una situación no tan intensa y grave y masiva como realmente existió. Entonces no pudo dar muy buena respuesta a la situación y se crea el famoso IARN, que es el Instituto de Apoyo al Retorno de Nacionales. Ahí es interesante porque es la primera vez institucionalmente desde el gobierno de Portugal que se utiliza retorno de nacionales, y es a partir de esa idea del propio nombre que está dentro del nombre, digamos, de ese instituto, ¿no? Que va a centralizar todas las cuestiones administrativas y logísticas, digamos, y de apoyo económico, ¿no? Para ellos, que se habla de retornados, ¿sí? Pero son retornos de nacionales, ¿no? Entonces ahí también tenemos algún concepto como para discutir quién es nacional, quién no es. Ahora les voy a mostrar un poquito, vamos a avanzar un poco sobre eso, ¿no? Y en el año 76, ya con el primer gobierno constitucional, digamos, electo democráticamente, se cambia, digamos, se crea el Comisariado para los Desalojados, que ahí se deja de utilizar la palabra retorno, que después lo vamos a ver otra vez, y con el pasar del tiempo y del gobierno democrático, todas las políticas de apoyo
van digamos, específicas para los retornados, se van a desmantelar, digamos, esos organismos, hasta las, ¿cómo se llama? Verbas, bueno, los presupuestos, no es la palabra, las partidas presupuestarias, y se pasan empiezan a ser tratados como dentro de la protección social, ¿no? De la previdencia social. Entonces, para mostrar así, creo que ese mapa es interesante, ¿no? Números generales. Hubo alrededor de 500.000, que es el número que decido utilizar como promedio entre las investigaciones, de los llamados retornados, aunque no todos fueron literalmente retornados, si nosotros tomamos en cuenta el concepto que dije al inicio, ¿no? Porque no estaban volviendo o no sentían, ahí viene esa cuestión de la intención y de la propia vivencia, ¿no? No estaban regresando a su país, sino que estaban saliendo de su país de origen, ¿no? Pero el concepto de retornado, como les dije, se comienza a utilizar, es una etiqueta que es impuesta, digamos, por causa de la creación del IAN. Hubo un crecimiento demográfico importante en Portugal continental, digamos, entre 1975 y 77, porque, bueno, nos centramos en los casos, en el traslado masivo del 75, ¿no? Pero hubo después personas que fueron llegando después y hasta otros quedaron más tiempo, ¿no? Pero bueno, la mayor cantidad es 75-77, ¿no? Según el Instituto de Estadísticas de Portugal, el Instituto Nacional de Estadísticas de Portugal, yo tengo el dato por acá, son 505.000, esperen que acá lo tengo anotado, 78, ese es el número de 505.078, es el número del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? de retornados. Cerca de 300.000, estoy redondeando los números, eran originarios de Portugal. Entonces, en ese caso, el retorno es más claro, ¿no? El regreso. Pero representa el 59%, el 41% restante, es decir, es un porcentaje muy alto, habían nacido en las excolonias. ¿Está bien? Que son 200.000 personas, es decir, 300 y 200 aproximadamente. Luso-descendientes. ¿No? Entonces, técnicamente, ¿qué hacían? Se refugiaban, eran retornados, muchos, exactamente, ese es el tema que yo les digo, ¿no? La intención y la vivencia es una cosa, la legalidad era otra, ¿no? De hecho, si uno considera si uno considera la idea, que es lo que dice también Naciones Unidas, ¿no? De ese momento, si se consideran como aún colonias o territorio, bueno, en ese momento ya tenemos procesos previo a la independencia, ¿no? Si se consideran territorio integrante, no es externa la migración, es interna, ¿sí? Porque son provincias de ultramar. Entonces ahí tenemos como una cuestión también de puntos de vista y posiciones ideológicas, ¿no? Sin juicio de valor, es lo que cada uno piense y haya vivenciado también, ¿no? También está la forma de vida, hay un montón de otras cosas que se tienen en cuenta para la construcción de una identidad. Dentro de los retornados, un 60% era de Angola, 35% Mozambique, y solo queda un 5% para el resto de las colonias, es decir, por eso nos centramos en ellos. Es interesante que un gran porcentaje eran menores de 40 años y un porcentaje muy parejo entre varones y mujeres, ¿no? Y otro dato, algo que es muy estudiado también, es la formación, ¿no? La formación académicamente hablando, digo, ¿no? En promedio, había una mayor formación o capacitación y menor cantidad, porcentaje de analfabetos entre los retornados que la población que estaba en Portugal, ¿no? Por eso también hay algunos estudios que, tomando esto, que se centran más en esa cuestión educativa, de formación y capacidades instaladas, bueno, que van más para ese lado, hacen algunos análisis como diciendo, bueno,
en realidad ese retorno en el momento puede haber sido conflictivo, tenso y todo eso, pero gracias a esa población nosotros pudimos después generar una democracia más, cuadros, digamos, políticos, hasta empresariales, no sé, mejorar la situación económica y política de Portugal post descolonización, ¿no? Es decir, también están esas posiciones, ¿no? Vamos a encontrar muchas lecturas de lo mismo, por eso, como digo, es algo muy abierto, ¿no? Nada, podríamos seguir dando datos todo el día, pero bueno, no es la intención, por eso ofrezco documentación, ¿no? Para que ustedes puedan tener datos más certeros, solo tomé algunas cuestiones para poder charlar. Y también me gustaría ahora volver a la idea, ¿no? De quiénes son los retornados en un sentido más de identidad, ¿no? Y de la construcción de esa identidad, ¿no? El concepto en sí, aquí coloqué muchas palabras, digamos, o términos que son los que van apareciendo a lo largo de entrevistas que he leído, comentarios en las redes, ¿no? Es decir, van a encontrar algunos términos que tratan a los retornados como los opresores, los colonialistas, los que le robaban a los negros, los que creían que se creían superiores, etcétera, otros que reivindican el accionar colonial, otros que consideran a los retornados como víctimas de un proceso político, bueno, mucho, ¿no? Y de acuerdo a eso es cómo se los va nombrando. Por eso hay una polisemia, ¿no? Una pluralidad de significados que se le puede dar a la palabra retornado. Pero bueno, como dijimos, como venimos diciendo en realidad, hay diferentes intenciones. Entonces, eso también es importante y diferentes vivencias. Una cosa es la identidad como grupo y otra cosa es la identificación que cada individuo tiene hacia ese grupo social, nación, país, etcétera, ¿no? No es exactamente lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más sobre eso, ¿no? Bueno, acá solo una imagen que, bueno, que pueden ver los carteles, ¿no? Esta casa no hace retornados enfrente, ¿no? De esa cuestión de cómo los retornados no fueron tan bienvenidos en algunos casos. Como les dije antes, vamos a ver escritores, diarios o medios de comunicación, diarios, revistas y redes sociales. Aquí elegí 3 escritoras, podríamos elegir a otros, ¿no? Fue mi elección personal. Por un lado son 3, elegí a Dulce María Cardoso, Lídia Jorge y Isabela Figueiredo, ¿no? Para hablar un poquito. Acá, no, ustedes pueden ir leyendo los fragmentos, ¿no? Dulce María Cardoso, ella nació en Portugal, pero pasó su infancia en Angola, ¿no? Y tenía más o menos 11 años, si mal no recuerdo, cuando volvió a Portugal. Como para que sepan, escribió un retorno, también utiliza la palabra retorno, ¿no? En el título de su libro, de ahí la idea polisémica, ¿no? que yo les decía antes. Y en estos fragmentos lo que quería resaltar o mostrar es cómo desde la literatura, a partir más o menos, bueno, en el caso de Lídia Jorge es antes, ¿no? Pero del año 2000, un poquito antes también, se empieza a dar voz y a hacer visible la mirada y sentimientos de los retornados que durante mucho tiempo había sido silenciado. Eso después lo vamos a ver más específicamente, ¿no? Pero bueno, se empieza a dar voz. Entonces, acá se muestra un contraste con el Portugal, por ejemplo, con los viejos sin dientes, mientras que en África usaban dientes postizos, ¿no? El atraso y el avance y la población que estaba mejor allá, las dificultades o el temor a la integración, ese lugar intermedio entre ser y no ser portugués, ¿no? Que genera como un vacío identitario, ¿no? El año pasado, en una entrevista que dio Dulce María Cardoso, que también tengo todo esto así por extenso para quien lo desee, a mí me pareció interesante cuando dice, ¿no? Cuando
que ella siente que pasó a ser algo que no reconocía, pasó a ser retornada, ¿no? Como que fue etiquetada, da esa sensación en sus palabras. Bueno, a partir de hoy sos retornada. Y sobre todo también habla del estigma que eso significa, la discriminación, etc., ¿no? En el caso de Lydia Giorgi, ella escribió, escribió varias cosas, ¿no? Pero este libro muy conocido, A Costa dos Murmúrios, que la primera edición es del 98, que, bueno, ella viajó, la situación de ella es que viajó a Mozambique acompañada a su marido, que era oficial de la Fuerza Aérea, ¿no? Portuguesa. Y ella retrata, acá es más difícil elegir algunos fragmentos porque se entiende mejor habiendo leído el texto, ¿no? El libro de Lydia Giorgi, retrata también los contrastes que vivió Mozambique y cómo el silencio, es decir, se vuelve a repetir, contraste, silencio, va apareciendo siempre esa idea, ¿no? Que acaba, ella va mostrando cómo ese silencio se acaba convirtiendo en un ocultamiento y cómo a través del discurso o del no discurso, es decir, el no decir, en cierto modo se justifica y legitima el accionar colonial, ¿no? Por ejemplo, acá ella dice, la guerra no era guerra, todos tenemos nuestras guerras, porque si yo reconozco que es una guerra, no, digamos, que es una guerrilla, porque si no es externa, pero en realidad son parte integrante, entonces se genera toda esa cosa de la discusión de somos, no somos, bueno, es interesante también, para quien no lo haya leído se los recomiendo. Y en una entrevista que dio, entrevista maravillosa, que también está Isabela Figueiredo en la Feria del Libro de Guadalajara en 2018, que eso está online, eso se puede conseguir fácilmente, porque aparte es un contrapunto entre las dos escritoras, es muy interesante. Ella, digamos, no se ponen de acuerdo mucho entre ellas en sus posturas, algunas cosas sí, otras no tanto. Agrega también ese concepto que yo les dije antes, ¿no? De responsabilizar a la dictadura portuguesa y se pone en una posición más crítica políticamente, ¿no? En el caso de Isabela Figueiredo, yo tomé Cadernos y Memorias Coloniales. Ella es mucho más directa, directa en el lenguaje, es mucho más crítica, ¿no? Y más fuerte sus palabras. Y habla de desterrado, ¿no? Pensando siempre en los conceptos. Y que, bueno, desterrado claramente es a quien se le sacó su tierra, ¿no? No se necesita explicar mucho. Y lo que es peor, que se siente no querida, digamos, ni en un lugar ni en el otro, ¿sí? En Mozambique por ser la hija del colono y en Portugal por representar la colonización, ¿no? Entonces, muestra también el no soy de aquí ni de allá, ¿no? Que se repite de diferentes formas, pero se repite. En la Feria del Libro, ahora, esa foto, Fernanda, es la que se sacó con nosotras, en la Feria del Libro fue entrevistada, ¿no? Y ahí puse un fragmento de algo que grabé con mi celular en ese momento, y creo que podría resumir realmente todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque empieza refiriéndose, me parece súper interesante, empieza refiriéndose que en lo profundo, ella se considera mozambiqueña, ¿no? Pero va transitando todo un camino de cultura y familia portuguesa y se termina definiendo hoy como una portuguesa mezclada, ¿no? Entonces me parece que es la síntesis perfecta, ¿no? Soy mozambiqueña en lo más profundo, pero en realidad soy portuguesa, pero una portuguesa con colores, dice ella, ¿no? Porque tengo la cultura, que es lo que decía, creo que Carlos es tu nombre, ¿no? Como esa cosa de me siento portugués porque tengo una cultura portuguesa, ¿no? Que viví en mi familia, en los colegios, etcétera. Entonces, más allá de donde estoy, también tengo otro tipo de formación. Ahora les voy a mostrar algunos diarios y revistas, otros discursos, ¿no? Aquí, esta es una tapa de una revista portuguesa, Sábado, que es de 2021. Y agregué a la derecha algunos comentarios de lectores de la web, claramente les voy borrando los nombres porque no le pedí permiso a nadie de esto, pero es público, ¿no? Entonces lo puedo compartir. El título de la revista, por si no se ve en una parte que está en blanco, ¿no? Dice, Retornados, Memórias da Boa Vida nas Colônias. Para muitos milhares de portugueses, durante o Estado Novo, Angola e Moçambique foram um paraíso irrepetível. Um mundo de novas oportunidades, com um cinema em cada bairro, festas, lojas da moda e dias de descanso na praia. Bueno,
Ahora les voy a mostrar otras fotos de esa revista, de esa nota, ¿no? Pero en los primeros posteos, que prefiero no decirlos en voz alta, por una cuestión así de vergüenza. No, hablando en serio, ya en los primeros posteos se notan esas dos posturas de las que venimos hablando, colonialismo, anticolonialismo, de culpar, responsabilizar, víctima, victimario, etcétera, ¿no? Como esa tensión entre esas dos posturas, pero 50 años después, ¿no? Porque 2021. Al final hay un posteo que habla sobre las indemnizaciones y compara cómo los retornados en Portugal fuimos abandonados por el Estado, cuando en Bélgica, Francia, etcétera, hubo medidas hasta indemnizaciones, que es el día de hoy que todavía hay reclamos en Portugal, ¿no? sobre indemnizaciones, ¿no? También hay algunos datos sobre eso. Estas son imágenes que están dentro de esa nota. Porque lo que se quiere marcar o reforzar es la buena vida en las colonias, el consumo, el bienestar, cómo lo pasaron bien explotando a los negros. Tiene esa intención, esa nota en particular, ¿no? Entonces, bueno, se refuerza con, bueno, están todo el tiempo comprando, tirados en la playa tomando sol o tomando un café. Es decir, no se ve ninguna foto de nadie trabajando, haciendo nada, ¿no? Me refiero a portugueses blancos. Estas fotos son de otros medios que también tienen la misma intención de mostrar la vida ostentosa, hasta ligera, ¿no? Se habla mucho de eso, ¿no? De la ligereza de la vida, y también del lugar de los negros y de los blancos. Acá vemos una foto en el Radio Club de Angola, que uno de los que están ahí era locutor y, bueno, personas que trabajaban allí. Un almuerzo de trabajo en Lourenço Marques, que es actualmente Maputo, ¿no? Que vemos con los negros que sirven, los blancos que están disfrutando del almuerzo, y otro que es un almuerzo, una cacería en Mozambique. Esto que les estoy diciendo son los comentarios que acompañan, ¿no? Es decir, el lugar del negro, del blanco, son comentarios que no hay ninguna frase que pueda extraer exactamente, ¿no? Pero que son los que van acompañando estas imágenes en los medios. Muchos a través de comentarios, ¿no? Por otro lado, acá vemos que también ya retornados en territorio portugués muestran su descontento también, ¿no? Ante la situación. Hay algunos que se organizan, se crean algunas organizaciones o asociaciones, también hay cooperativas que autogestionan trabajo, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes de diferentes protestas de estos movimientos. Y si ven, dice Movimiento de Apoyos Refugiados, también otra palabra que fue apareciendo, ¿no? Que tienen otra postura también. Más de lo mismo, digamos. La imagen de la derecha hace una referencia a los hoteles, dice no queremos hoteles, porque, bueno, una de las políticas del IAR, del instituto que les contaba, fue alojar a las personas que no tenían familia, no tenían dónde ir, digamos, que habían vuelto los retornados en hoteles, ¿no? Y eso creó muchas críticas, tanto de los grupos de retornados como del resto. ¿Cómo vamos a financiar hoteles en la situación en la que estamos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, tenemos que aceptar lo que nos dan, la comida que nos dan, y bueno, etcétera. Y a la izquierda es un fragmento de un semanario que se creó, que estuvo de 1975 al 81, fecha, año importante, que era un jornal, se llama Jornal Retornado, que fue hecho por portugueses retornados, que tenía una postura muy reaccionaria, especialmente contra el primer gobierno democrático, ¿no? Con las políticas relacionadas con ese gobierno. Con respecto a las redes sociales, esto es un grupo esto lo extraje hace poco, de un grupo de retornados. Yo formo parte también de ese grupo y no soy retornada, ¿no? Pero bueno, los que hablan acá sí, que tratan diferentes asuntos, ¿no? En general ponen una imagen y comienzan a decir, ay, tengo saudade disso, y qué sé yo, y después empiezan a criticar o comentar algo sobre el proceso, ¿no? Quería mostrarles cómo se sigue manifestando la tensión identitaria, el contraste entre ser portugués, angoleño, mozambiqueño,
no sé, y también la dualidad entre la responsabilidad, culpa, rol del Estado, rol de la dictadura previa salazarista, etcétera, ¿no? Son ejemplos para que ustedes puedan ir viendo cómo se manifiesta. Estos posteos son de hace 3 meses, es decir, hoy, en términos históricos, ¿no? Ahora les voy a mostrar otra cosita acá. Bueno, no sé si, bueno, esto después se lo puedo compartir también si quieren leerlos tranquilos, ¿no? Porque tal vez estoy pasando. Me pareció, antes de continuar, me pareció interesante la última persona que dice, fui apelidado Gige Tornado, ¿no? Nuevamente, es la etiqueta, ¿no? Que se percibe. También, estas son otras fotos, ¿no? Que también aparecen en redes sociales, que muestran que los posteos que los acompañan, etcétera, muestran las oportunidades de crecimiento de la población negra que hubo durante el periodo colonial y que se desaprovechó. Como que podría haberse continuado ese proceso de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, vemos las imágenes de arriba, es un colegio, Don John II, creo, no me acuerdo, no les voy a inventar el nombre del colegio, es un colegio antes y después. Un colegio y después de la independencia una casa tomada por familias, una vivienda de familias, ¿no? Pero tipo ocupas, digamos, ¿no? También una publicidad de una línea aérea mozambiqueña, ¿no? Que demuestra también con una persona negra la posibilidad de trabajo que se les daba, etcétera. Y las escuelas, son 2 escuelas en las que no sé si se ve bien, pero hay estudiantes tanto blancos como negros, ¿no? Que comparten la misma escuela. Sin embargo, bueno, si uno va a las estadísticas, ¿no? Eso que yo le decía a aquellos que estudian más el tema de educación, fue una minoría, ¿no? Una minoría de esas escuelas con negros asimilados, es el nombre que se les da técnicamente, los asimilados o en vías de asimilación, que son personas que por lo menos hablaban portugués, tenían la intención de hablar portugués, o ya habían adquirido algunos costumbres o cultura portuguesa, religión, etcétera, ¿no? Pero la gran mayoría estaban separados en escuelas de negros y blancos. Aquí los voy a pasar rápido, ¿no? Porque no es para aburrirlos, solo para mostrarles cómo va apareciendo, ¿no? En los medios también, casi todo es del Diario de Lisboa, porque tiene un acervo de acceso libre muy grande, ¿no? Entonces, es la mejor fuente, ¿no? de información. En este caso vemos noticias del 31 de julio del 74, que anticipa la fuga o el éxodo de la población de Luanda, que está dominada por el miedo, etcétera, ¿no? Y más adelante se relata en esos fragmentos el punto de vista de un dirigente negro que promueve la integración de los africanos, y cuando llama africanos también habla de los hijos de portugueses o de cualquiera que haya nacido en Angola, Mozambique, donde sea, ¿no? Entonces considera que África tiene que estar conformada por negros, mestizos o blancos que hayan nacido en ese territorio. Aquí vemos ya más avanzada la situación, ya una nota sobre el éxodo, es un puente aéreo de Luanda y Sao es Cabo Verde, ¿no? Por causa de personas caboverdianas que vivían en zonas periféricas de Luanda y que estaban siendo víctimas de las guerras entre facciones angolanas en gran medida, ¿no? Entonces tuvieron que volver a Cabo Verde. Entonces también, como yo les decía, hubo otros puentes, otros movimientos. También vemos aquí más notas, digamos, de la situación grave de la colonia, en este caso justo el 7 de septiembre del 74 en Mozambique, ¿no? Cuando un sector de blancos neocolonialistas más reaccionarios toman una radio y se genera una situación de caos que acaba provocando la masacre del 7 de septiembre, porque también hay una respuesta de la población negra, y bueno, es un caso muy, muy grave que sucedió allí. Acá habla de incidentes, pero fue muy grave. Aquí nuevamente el Diario de Lisboa, ya 14 de julio, que en proceso de la descolonización, en el que se plantea la relación nuevamente étnica y de clases, y es interesante que dirigentes de UNITA, por ejemplo, o de
del MPLA, dicen que, que no se debería permitir, que los blancos no se deberían ir, porque están dejando a los países en una situación muy grave, ¿no? Están dejando en situaciones de pobreza, se están llevando todo, etcétera, ¿no? Y para terminar, quería ver algunos fragmentos de algunas mezclas de textos, medios de comunicación, etcétera, como para reforzar estas ideas, ¿no? Acá vemos como Dulce María Cardoso, nuevamente en una entrevista en el Diario de Sevilla, en 2019, comenta cómo se sintió al llegar a Portugal, ¿no? Comenta que ellos no eran pobres en África, pero tuvo que vivir subsidiada por el gobierno portugués, los prejuicios, la discriminación, y se muestra ese nosotros y los otros, ¿no? Entonces, las dificultades para crear una identidad, la dualidad identitaria, ¿no? Lo que yo llamo así. También hay unos documentos, ¿cómo se dice? Unos fragmentos de unas entrevistas que se hizo en 2022, esto es muy reciente, a personas retornadas de un hotel, que vivían en un hotel, y comentan acá, ¿no?, que se sentían en otro país, que nunca lograron integrarse, que solo se mantenían entre el grupo de retornados, ¿no? Que había dificultades para determinar su propia identidad. Con respecto al uso de retornados, la palabra retornados, según especialistas también en las áreas, contiene en sí mismo rasgos imperialistas, ¿no? Por eso, como retorno a la metrópoli, centro de las colonias, ¿no? Como que es un nombre impuesto por el gobierno portugués aún en dictadura, ¿no? Entonces es criticado desde ese punto de vista. Por eso muchos intentan utilizar otros términos, ¿no? Que acá coloqué varios, repatriado, fugitivo, no sé, hay varios, ¿no? Que van apareciendo aquí. También esto se relaciona mucho con ideología, ¿no? Con la postura ideológica de cada uno. Solo quería decirles algo para reforzar lo que habíamos visto antes, que por la ley de nacionalidad portuguesa fue modificada en 1975 y se consideraban portugueses a quienes, habiendo nacido en las excolonias, pudieran demostrar la ascendencia portuguesa, ¿no? Entonces, técnicamente también eran portugueses, ¿sí? Aquellos que retornaban, que eran hijos o nietos, ¿no? También eran portugueses desde lo legal. En 1981, que yo decía que era un año importante, la categoría de retornado deja de ser utilizada porque, como yo les dije, se disuelve el IAN y entonces pasan a recibir subsidios de los programas de seguridad social, ¿no? Entonces, ni siquiera ese nombre existe oficialmente, se desdibuja la categoría, pero sigue siendo utilizado coloquialmente, de hecho, en el día de hoy se sigue utilizando, y bueno, ya lo hemos visto en todos casos, ya sean las escritoras, en la literatura, en las redes, en los medios, en todo lugar, ¿no? Y también empieza como esa discusión posterior de, bueno, víctimas, victimarios, qué hizo el Estado, qué no hizo el Estado, no se valoriza el proceso portugués en África, qué hubiera sucedido, mucha futurología, ¿no? También sucede en ese periodo, ¿no? Y para terminar, luego del recorrido que hicimos, perdón por la extensión, pero siempre me pasa lo mismo, creo que voy a hablar menos y termino hablando más. Bueno, esto es solo un punto de vista, ¿no? Pero me parece interesante ver cómo se dan esas tensiones, ¿no? Y cómo podemos entablar como si fueran unos grupos de opuestos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para ver las tensiones, fricciones entre esos opuestos. Por un lado, claramente, periodo de transición de dictadura a democracia, que no es menor, si tenemos en cuenta que el salazarismo, más allá de que después tuvo Marcelo Caetano, ¿no?, fue del 33 al 74, por lo tanto, es muchísimo tiempo, no es una transición de un gobierno de 5 años y nada más. Eso implica mucho más, muchas generaciones que nacieron, fueron formadas, etcétera, bajo esa situación dictatorial en Portugal, ¿no? Por otro lado, tenemos también, bueno, esto mismo, el imperialismo y la descolonización
el imperialismo, colonialismo, relacionado claramente con la dictadura salazarista, ¿no? Y todo lo que representaba. Es decir, como que no se separa una cosa de otra. Y los retornados quedan de ese lado. El término retornados, en el imaginario del momento, ¿no? Queda de ese lado de los opuestos, del lado de la dictadura y el imperialismo, ¿no? Cuando no necesariamente las personas, estoy diciendo la connotación. El tema es que, bueno, dar entidad a los retornados desde de arriba para abajo, ¿no? En el sentido desde el Estado, ¿no? Desde el lugar de poder, es retornar la colonia al presente, en cierto modo, ¿no? Y bueno, eso es un tema que aún es difícil de resolver porque no se puede disociar o no se consigue disociar. Y bueno, retornado contra población general, me refiero a eso, ¿no? La identidad también podría formar parte de este cuadro de opuestos, ¿no? Desde mi punto de vista, porque hasta la década del 60 aproximadamente, de 1960 estoy hablando, desde las ciencias sociales, ¿no? Las identidades culturales eran como clasificaciones jerárquicas, ¿no? Entonces, bueno, tengo un grupo dominante y ese grupo dominante clasifica, categoriza sociedades, culturas, grupos, etcétera. Pero ya también también el mismo periodo, ¿no? de transición de muchas cuestiones, también se revisa ese concepto y hoy en día ya desde ese momento se empieza a afianzar la idea de que la identificación de las personas con determinado grupo social debe incluir procesos sociohistóricos y algo que es importante, dinámicas, procesos, cambios, no es fijo, no es que sos retornado con un significado, puede ser retornado con otro significado, ¿no? Y esa carga semántica que se le da a ese concepto es un proceso de construcción identitaria que lo que se considera actualmente es que tiene que ser hecho por los protagonistas, ¿no? Y no por el hecho de que alguien los haya comenzado a llamar así. En fin, como les digo, es un proceso, es un debate abierto, como habrán visto, no me paro en una posición en particular, sino que les quería mostrar diferentes opiniones al respecto. Y por supuesto, termino acá y les doy muchas gracias por su paciencia, por escucharme y compartir este tiempo conmigo. Gracias. Muchas gracias. Perdón que me extendí, pero no, fue también. Hay muchos mensajes que aprendieron mucho, que les gustó mucho todo lo que los aportes. Están todos muy contentos, Marian. Ay, me alegro, muchas gracias. Y acá estoy viendo perdón, una sola cosita. Después algunos documentos los puedo juntar, Fer, Aurea, los puedo compartir en una carpeta, después se los comparto a ustedes y después ustedes los pueden socializar. No, y muchos piden eso. Están pidiendo la documentación, toda la investigación que hiciste para poder armar Sí, todo lo que tenga así en PDF y afines se lo comparto, después ustedes lo pueden socializar. Sí. No hay nada que no se pueda compartir, digamos, no hay ninguna cosa que sea privada ni nada. Claro. Así que no hay... También querías decir que está presente la lectora, Isabel. Tan querida que ella promociona todo por todos lados. Está Alejandra, veo un montón de gente. Hoy me escucharon hablar en español, que no es tan, pero ahí hubo algunas palabritas que se me iban en portugués, perdón. No. Bueno, yo quería agradecer, ¿puedo hablar? Sí. A ver, me dan la palabra. Quería agradecer profundamente tanto saber ofrecido tan generosamente y no sé, pienso que si nosotros leemos el material podemos organizar otro encuentro donde hagamos más participación y podamos intercambiar toda esta información que nos proporcionaste. Es una propuesta, nada más, tirando un poquito más de la cuerda, pretendiendo más. ¿Puede ser? Por mi parte no hay ningún problema, pero bueno, no estamos generando presión con los organizadores. No, pero Celia es la presidenta de la subcomisión, así que ella es la bueno, entonces la presión, autopresión, no pasa nada. Entonces. Bueno, pero hay varias personas que quieren hablar. Acá Luisa, Leonora. A ver, Luisa, a ver.
Sí, yo lo primero que quería decir es que estoy agradecidísima por esta charla. Lo que era un punto, lo que era una palabra, se ha transformado en un campo que me convoca, que quiero saber más, quiero estudiar este tema. El entusiasmo que tenés, Marian, es contagioso. Y se me abrió un mundo. Siento que se me abrió un mundo adelante. Y que es extrapolable a tantas otras situaciones que clasificamos en una palabra y de lejos parece que sabemos algo, y cuando nos acercamos al campo de conocimiento nos damos cuenta que depende de tantas variables, que es tan complejo, que lo vamos a estar estudiando siempre y que nunca vamos a saber si estamos en lo cierto o no. Entonces, ese tipo de problemáticas me convoca, porque abre mundos, porque hace que se pueda dialogar, porque es un esfuerzo para la paz, en definitiva. Exactamente. Y el otro tema, que también está muy emparentado y tiene las mismas características, por supuesto, la esclavitud, que mirado de afuera parece una cuestión de blancos contra negros, y cuando uno entra al tema, realmente empieza a darse cuenta que no es más que un postureo esto, y que exige también mucho conocimiento y un abordaje muy complejo. Así que, Marian, yo estoy emocionadísima con esta charla, contenta, agradecida. Me voy con muchas ganas de seguir estudiando y averiguando, y por supuesto, si el material se puede compartir, genial. Y si nos podemos volver a encontrar, mucho mejor. Muchísimas gracias. No, con todo el corazón. gracias a ustedes, gracias, Luisa. Qué linda, Yo Luisa. puedo compartir todo, perdón, Fer, sí, les comparto todo, y de hecho, bueno, yo como empecé la charla diciendo que me sentí una retornada sin ser retornada solo por mi recorrido con el portugués. Esas cosas pasan, lo que vos decís, te tocan en diferentes lugares, ¿no? Y cuando uno empieza a analizar, más allá de que yo empecé con una clasificación más académica y terminé por otro lado, ¿no? Abriendo el espacio para lo vivencial también, ¿no? Y las posturas personales. Y de hecho también ahí me di cuenta por qué me gusta, por qué hablo Xiatu, por qué hablo Shushu. Que bueno, tiene que ver con una identidad personal en el portugués, cuando mi familia es española, ¿no? Viqueira es gallego, Gavarain es vasco, ¿no? No tengo familia portuguesa, pero mi acercamiento al portugués tiene que ver con eso, ¿no? Y me siento como en casa ahora, y digo, ¿pero por qué? ¿Viste? Hay una cosa medio identitaria que atraviesa, ¿no? Bueno, desde lo vivencial me hiciste entender por qué yo quise estudiar el portugués europeo. Claro. Me diste justo en la tecla. Claro, ¿viste? Claro, porque en la casa de los abuelos se hablaba, claro. porque mi mamá tenía todo el tiempo dichos del portugués europeo. Hoy lo encuentro en la literatura y digo, ¡ay, lo que se decía en la casa de los abuelos! Y es una cosa que yo no la puedo transmitir. Se sigue diciendo en mi casa y ni sabía cuál era el significado. Claro. Lo vivencial está ahí. Gracias otra vez. No, por favor. También está Claudia, que levantó la mano. Claudia, ¿querés comentar? Era solo felicitar. Porque quedó tu manita levantada. No sé si alguien más quiere... Isabel. Me escuchaste en español 1 hora, Isabel, que sempre... Muito bem. Olha, muitíssimo obrigada, foi claríssima e foi muito pertinente a abordagem. Relativamente à referência aos assimilados, a estratégia era mesmo a de controle e de criar ali um elemento de ligação entre o sistema administrativo e a população africana, e, portanto, era uma estratégia muito concreta e também de atenuar alguma tensão social, mas de controle notório, não é? O uso da educação e da limitação no acesso para dominar, não é? A questão foi interessante, a lei da nacionalização que a Maria Ângeles referiu, que exclui as pessoas de ascendência africana. Portanto, até aquele período, tudo era Portugal, e quando se reformula a lei da nacionalização, assumindo
as pessoas que teriam ascendência portuguesa antes de, portanto, vindas da metrópole, seja em que período tenha sido, independentemente do período, discriminando, portanto, deixando de parte a população de ascendência africana que era tida como parte do território, não é? Da colónia. E, portanto, até neste ponto, essa separação, em termos práticos, embora, pronto, politicamente, depois fosse muito, todo esse período fosse muito delicado e muito sensível. E a própria questão da preparação dos quadros, que na altura, os poucos quadros existentes, e foram os futuros dirigentes desse período, não é? Amílcar Cabral, Eduardo Mondlane e Agostinho Neto, por exemplo, os nomes mais conhecidos, e que de facto tinham o problema da inexistência de quadros preparados para fazer a transição, e daí o grande problema que se gerou, a saída abrupta e a impossibilidade de poder cobrir. Até hoje há uma preocupação estratégica de reformulação de todo esse sistema, e, portanto, isto, infelizmente, decorria precisamente todo esse sistema. Muito obrigada por toda esta clarificação destes números que não são muito evidentes para a própria população portuguesa. Foi muito claro. Muito obrigada. Obrigada a você, Isabel. Sí, otro tema, asimilados, es otra charla, súper interesante también. Sí. Es que en realidad, Brice, sí. es como si fuera una introducción al tema en el que yo tomé como varios puntos, y que cada uno, digamos, hay varios que merecerían tener su propia desarrollo, ¿no? Sí. Como por su lado, ¿no? ¿Qué pasó después también? Claro. Bueno, que yo dije algunas cositas como para tirar algunas puntas, ¿no? Pero se podrían desarrollar muchos temas, ¿no? A partir de esto. Ana María también quiere decir algo, ¿no sé, Ana María? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, muy agradecida. Me emociona un poco. Mi padre vino a Argentina a eso de los 18 años. Pienso que pensamos, y creo que lo dijo en algún momento, ya falleció, que él a esa edad, allí estamos hablando del año 28, cuando vino al país, no quería ir a las colonias. Entonces decidió por el país, porque su hermana una hermana de él ya estaba aquí. Agradezco mucho esta idea del tema. Porque es un momento, el tema de la inmigración es un tema tan cruento en estos días, en este mundo que vivimos, que es importante tenerlos en cuenta y tener estudiado estos temas y tener concientizado y poder seguir concientizando a la gente, que la gente normalmente no se va de un país, no se va de un lugar, no se va de su lugar con mucha alegría. Mi padre hasta que se murió, sus 30 de diciembre, 1 de año, se ocultaba de la familia y se iba a la cama. Se iba a la cama y se envolvía en su frazadita que se trajo en el barco. Y bueno, sinceramente les agradezco, no puedo seguir, pero sería bueno seguir leyendo sobre esto.
sobre todo por esto mismo que digo, de concientizar que siguen construyendo barreras para la gente para que no se cruce de país a otro. Estamos viviendo esto en este momento. Y se hambrea la gente, no sé, no sé, bueno, lo que ustedes conocen, lo que todos saben, lo que está pasando en el mundo. Y bueno, simplemente eso, agradecerles este momento. Muy bien, muy bien. No sé si alguien quiere preguntar algo más, hacer algún comentario, que hay que saber todas las distancias porque los inmigrantes que llegaron acá, no, es otro contexto, todo, pero esa identidad partida también la tuvieron y la tienen. Y la tenemos los descendientes también, ¿no? Sí. Bueno, una cosita sola, ¿no? Que la mayoría de las migraciones voluntarias son temporarias, ¿no? Claro. Bueno, en esa clasificación lo que más se da es esa mezcla entre voluntario y temporario, ¿no? Sí. Reforzando lo que decía Ana María, ¿no? Que cuando te vas por más tiempo y qué sé yo, y bueno, hay casos, digamos, pueden estar los casos individuales, pero estoy hablando de los grandes flujos migratorios, ¿no? Que en general la voluntad es, la intención de volver en algún momento, ¿no? Claudia, ahora sí quiere hablar, Claudia. Sí, ahora sí, la verdad es que yo también estoy muy movilizada, pero quiero agradecer esta charla y celebrar este encuentro, porque en estos tiempos, como decía Ana María, tan difíciles para los seres humanos, yo llego a ustedes de la mano de la dulzura del portugués de una vecina. Yo soy hija de inmigrantes italianos y bueno, mi vecina Ana Clara y la dulzura de su portugués me trajo hasta acá y realmente celebro el encuentro con todas ustedes porque uno que se siente democrático sabe que hay mucha gente a veces invisibilizada por los tiempos, que piensa en el bien común y en la libertad de los seres humanos de encontrar su lugar en el mundo. Así que agradecida y a la vez celebrar el encuentro entre, veo mujeres, habrá hombres también en esta pantalla, que bregan por esto, ¿no? Por la libertad de que cada ser humano encuentre su lugar en el mundo y pueda vivir con respeto y dignamente. Así que gracias a todas ustedes. Gracias a vos. Ahora Aurea, no sé, Aurea y Celia, ¿quieren cerrar? No sé si alguien más quiere decir. Disculpen, pero yo tengo, no sé, Celia, si querés decir algunas palabras antes, yo voy a pasar los avisos de lo que sigue. Si querés vos primero hablar y yo cierro. Bueno, yo reitero el agradecimiento de la disertante, el agradecimiento de todos los participantes y la movilización que produjo esto. Creo que sí nos presiona a todos a un nuevo encuentro. Quería decirles que yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Trás-os-Montes, Alto Douro, y 15 días. Esa universidad había sido provista de personal que volvió de Angola. Así que tuve mucha oportunidad de conversar con ellos, de sentir sus sentimientos, de empatizar, y realmente es como ya vimos, doloroso, difícil, y también uno ahí vivencia los efectos de las políticas escritas tras un escritorio que llegan a las personas tan dolorosamente. Por eso me parece que daría para mucho más, para otros encuentros, para que nosotros, como dijo Claudia, celebremos estos encuentros, porque va a ser crecimiento personal y cuando es personal siempre se va transmitiendo a la sociedad.
Muchísimas gracias a todos y especialmente a la disertante de María Ángeles, que estuvo brillante. Muchas gracias, Celia, gracias.